Bien, volvemos entonces a este corto de sistemas socioculturales comparados de la Universidad Nacional de Misiones, la licenciatura en Antropología Social, para ver un poquito por qué estamos tratando de dilucidar la categoría cultura o el concepto de cultura. Nosotros sostenemos que fue una de las herramientas constitutivas de la antropología como ciencia, como disciplina dentro de las ciencias sociales, y que tenemos que realmente poder entender el valor que tiene como categoría analítica. De alguna manera, la cantidad de concepciones que por ahí podemos encontrar, la cantidad de usos que se le ha dado, de alguna manera empieza a ponernos en la, digamos, disyuntiva de pensarlo como un concepto atrapatodo. Podemos pensar también que sus diferentes usos a través de la historia de la disciplina también tienen que ver con esa interrelación entre métodos, categorías y formas que van a estar en lucha y oposición con otras teorías. Y la cultura va a estar ahí jugando desde un método, desde una teoría, en contraposición y en lucha con otras. Entonces vamos a ir revisando algunas de las concepciones o algunas de las acepciones más recurrentes en nuestra disciplina, como para poder tenerlas en cuenta después cuando analicemos diferentes grupos étnicos, porque también cómo definamos la cultura va a estar marcando de alguna manera qué es lo que vamos a ver o con qué nos vamos a encontrar cuando otros antropólogos estén o nosotros mismos estemos en campo analizando justamente la cultura. Ariño, en la Plaza de las Tres Culturas, nos va a estar indicando también que muchas veces se pretende el abandono de su uso por no tener justamente trayecto o análisis. Va a estar indicando justamente esto, que se busca en la sociedad de alguna manera la relación entre tener un ministerio de cultura, tener apicultura, tener un montón de derivados de la palabra de uso vulgar que por ahí nos impiden pensarla desde el mundo académico y que deberíamos separar estas cuestiones como para tener una noción más clara de lo que es la cultura y que de alguna manera uno termina buscando en la etimología de la palabra, ¿sí?, la relación con esto. Entonces vamos a pensar justamente en esta etimología de la palabra, ¿no? Ariño dice que cultura procede del latín colo, que es cultivar, y que designa originalmente el proceso por el cual se extraen las potencialidades y las semillas de los animales. Por extensión metafórica, se aplica cultivo del espíritu. Ya, por ejemplo, Cicerón hablaba de cultura animi, que va a designar un proceso de entrenamiento humano y de crianza como educación. Educar sería sacar de alguna manera las potencialidades del niño, ¿sí?, para poder hacerse hábil dentro de una sociedad determinada. Y de allí comienzan justamente todas las definiciones de cultura que se entienden como cultivación. Ariño entonces va a concluir que en la modernidad hay tres usos principales para el término cultura. Uno tiene que ver con esta idea de excelencia, de cultivación que se asocia en general con ciertos grupos de élite. Otra tiene que ver con la afirmación de la dignidad de la diferencia, ¿no? Y la tercera, un campo de acción específico con sus reglas que tiene mucha relación con la teoría de Bourdieu de campos, usos y capitales. Para Austin Millán, la palabra cultura tenía como tres, venía derivada también de Colere, pero tenía tres acepciones que era habitar, proteger, cultivar. De alguna manera, la idea del desarrollo etimológico de estas palabras fue derivando en que
proteger, honrar con respecto a lo que eran las creencias, termina siendo culto. Lo que tiene que ver con el habitar una tierra termina siendo de alguna manera colono como habitante de la tierra, y cultivar como hacer crecer una semilla. Se va separando de un concepto humanístico de cultura, y este concepto humanístico de cultura tiene esta relación con cómo uno cultiva el espíritu desde ciertos conocimientos que producen distinción. Entonces vamos a ver qué pretendía decirnos Ariño con esta diferenciación de la cultura como una ideología de la excelencia que produce distinción y que es relativamente cerrada a ciertos grupos específicos, pero esto no toma sino cuerpo en diferentes espacios y países donde la realidad de Francia, por ejemplo, no era la misma que la realidad de Alemania o de Inglaterra en la Revolución Industrial. Lo que va a decir Ariño entonces, que este término cultura, así como erudición, tiene que ver con un conocimiento más elevado, con la idea de ciertos modales o conductas adquiridas, y el cultivo de la inteligencia como algo externo, ¿sí? Una idea de la cultura como erudición, como algo que uno posee, pero que nos distingue de otros. Entonces, va a explicarnos Ariño que la cultura va a ser adquirida, ¿sí? En función de que uno no nace con cultura. Ahí lo va a diferenciar por ahí otros términos como ingenio o inteligencia. De alguna manera uno puede nacer con inteligencia, pero después ir adquiriendo ese conocimiento que nos permite diferenciarnos de otro, que sería la cultura. La cultura va a ser pública porque efectivamente está validada por el entorno como algo que nos distingue, como algo que debemos tener, como ciertos conocimientos que se ponen y se posicionan jerárquicamente sobre otros. Va a ser letrada porque implica siempre la posibilidad de leer, escribir y tener cierta educación, o por lo menos buscarla a través de la educación, y va a ser restrictiva porque justamente diferencia unos de otros, diferencia grupos como expresión de clases, como posiciones diferenciadas o como élites. En Alemania hay un proceso diferente. En Alemania se empieza a separar lo que es cultura, cultur, no lo estoy pronunciando bien, pero de alguna manera separan lo que es cultura de lo que va a ser civilización, que va a empezar a jugar por la posición de quienes detentan o quienes están buscando establecerse separados de una aristocracia y de quienes no poseen cultura como intelectuales. La cultura aparece entonces como ciertos conocimientos específicos de una clase media incipiente que posee conocimientos, pero no, digamos, el peso económico de sangre o de manejo de poder que en otros países utilizaba la clase burguesa ascendiente, que quería establecerse dentro de una aristocracia recalcitrante. De alguna manera, la cultura entonces empieza a pujar como diferenciador, pero como diferenciador de ciertos espacios y no otros. En Francia e Inglaterra priman más como esta forma, ¿sí?, de específica de crecimiento conjunto entre ciertos elementos de la sociedad, el término civilización, más a través de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial en Inglaterra, empieza a verse de alguna manera el desborde. Ariño utiliza la palabra anarquía, de una sociedad que debía de alguna manera establecer algunas pautas o normas de lo correcto a través de la educación. Entonces la cultura empieza a verse como eso que uno debía fortalecer para poder
preservar el orden social. Entonces aparece a través de la educación formal la necesidad de establecer estas pautas de lo deseado en una sociedad y empiezan a formarse a través de aspectos culturales. De alguna manera, lo que seguimos pensando justamente es cómo la cultura empieza no solo a ser ese conjunto de elementos separados de otros, pero pensados desde un refuerzo ideológico de separación y de distinción entre grupos sociales. No es silvestre, no es sin la relación entre una ideología y una forma de posibilidad de distinción que se entiende la cultura como confrontación. No podemos pensar que estos procesos están libres, ¿sí?, de la oposición y de la lucha. Tenemos que pensar que siempre que nosotros ponemos ciertos elementos como que los detentan unos y otros no, estamos fijando posiciones y límites, ¿sí?, que son separadores y que se establecen en una lucha de poder. Por eso vamos a ver cómo Elías, por ejemplo, empezaba a trabajar lo que es el gusto Kirsch, y empezamos a ver, por ejemplo, cómo Williams ve la cultura como formador o diferenciador ideológico en esto que aparece como ideología dominante. De alguna manera, todos estos autores lo que van a estar mostrando es esta acepción de cultura como excelencia, como ideología de la distinción. Después vamos a ver también cómo esta distinción se juega de alguna manera en función de, si lo pensamos con Bourdieu, de una lucha de capitales donde hay ciertos elementos que están validados, por quiénes están validados, desde dónde están validados y cómo se juegan estos elementos en ciertos campos de poder, en ciertos campos específicos, con reglas, con capitales diferenciales, pero vamos a ver cómo esta idea de cultura como distinción nos continúa hasta el día de hoy como formas de establecer límites y diferencias entre las personas. A contraposición del vocablo civilización, que va a parecer reservado para designar el progreso estrictamente material o técnico que se considera como socialmente externo y por tanto contrapuesto a la cultura, y que tiene que ver con un proceso global alcanzado por sociedades determinadas. Es un movimiento progresivo que abarca a la humanidad como totalidad. Entonces, se utilizó de alguna manera esta idea de civilización o de progreso en la humanidad para ver cómo ciertas sociedades aparecían, ¿sí?, en estadios específicos dentro de este progreso total, viendo cómo ciertas culturas podían establecerse en unos lugares y no en otros. Si nosotros tomamos esta idea de evolutiva de la cultura, vamos a pensar justamente cuáles son esos elementos que van a caracterizar a ciertos grupos y no a otros para establecerse en diferentes estadios. Entonces vamos a pensar en una cultura A en un estadio, una cultura B en un estadio, una cultura C en un estadio, como un progreso por el cual todas, digamos, las culturas van a entrar a pasar. Entonces, para ir cerrando este apartado, vamos a ver cuáles son las características de este concepto humanístico de cultura o de cómo se entiende la cultura desde un punto de vista humanístico, revisando las
ciertos puntos que nos va a proponer Ariño para cerrar de alguna manera las características principales de este concepto. Entonces vamos a ver que la cultura es procesual, se adquiere a lo largo de un proceso de entrenamiento, en general a partir de la educación, que tiene que ver con esta definición original de cultura como cultivo. La cultura es selectiva, solo van a ser algunas actividades humanas, en general las que tienen que ver con contraponerla con la cultura, con la vida cotidiana. La cultura se va a separar de estas actividades más mundanales que tienen que ver con el cotidiano. La cultura va a ser normativa, quiere decir que solo algunas actividades pueden estar pensadas como culturales, que van a permitir entonces clasificar a los sujetos y saber qué es bello, qué no, qué es sensible, qué es lo que puede ser pensado como culto en el arte, la literatura, la historia, la filosofía, etc. La cultura, digamos, va a ser carismática, dice Ariño, porque de alguna manera hay como cualidades extraordinarias de ciertos artistas o de ciertos seres que pueden ser cultivados o no, que pueden tener o potentar cultura o no. La cultura va a ser jerarquizadora o estratificadora, quiere decir que personas cultas van a ser aquellas que tienen las formas de la élite, aquellas que tienen legitimidad ante otros por este capital cultural que adquirieron y que exponen hacia los demás. La cultura va a ser crítica, se va a oponer a las normas predominantes del orden social, quiere decir que solo algunas van a tener la posibilidad de tener este tipo de cultura. Se va a oponer a la tradición, se va a oponer a la mediocridad, se va a oponer a la costumbre, se va a oponer a los usos del pueblo, de la plebe. La cultura va a ser solo de algunos. La cultura es frágil, puede perderse, hay que sostenerla, ¿sí? Así que puede llegar a ser potenciada a través de la instrucción del sistema educativo y demás. La cultura es restrictiva, solo algunas son cultas, ¿sí? No todas. No podemos pensar entonces que la cultura, entendida de esta manera, está exenta de una ideología de separación, de la posibilidad de establecer un rango, una jerarquía pensada, ¿sí?, y retroalimentada a través de las prácticas que separen grupos unos de otros, de entre los cuales no ingresa, digamos, el populacho, no va a ingresar las personas, digamos, las personas ordinarias, las personas de vida cotidiana, las personas del pueblo, la comuna, no van a estar ingresando, pero tampoco tienen en cuenta a los grupos étnicos, no tienen en cuenta a esos otros que después van a ser incluidos a partir del concepto antropológico de cultura, que es lo que vamos a ver a continuación. Pasamos entonces al concepto socioantropológico de cultura, que es aquel que adopta de alguna manera la tradición alemana de separación entre cultura y civilización. Kultur va a aparecer de alguna manera mostrando todos los elementos que son propios de los modos de vida de las personas. La tradición de la antropología lo que va a mostrar es cómo nos fuimos apropiando de la cultura como objeto de estudio. La cultura nos va a aparecer a nosotros como ese espacio privilegiado, ¿sí?, de conocimiento de la disciplina que estaba creciendo. De alguna manera vamos a pensar que en este término de cultura socioantropológica toma dos acepciones. Una particularista que tiene que ver con la idea de que todos nacen con una cultura, tiene que ver más con el romanticismo, todos nacen con una cultura y efectivamente esa cultura se transmite de generación a generación y se van a entremezclar por ahí con las teorías de la nacionalidad o el nacionalismo, de la mano, por ejemplo, de Herder
pensando en cómo ciertos conjuntos de culturas que vienen a lo largo del tiempo van a dar forma a ciertos grupos en referencia o en contraposición a otros. De alguna manera, esa idea va a pensar cómo cada uno de estos grupos va a tener un etnos distinto, ¿sí? Que tiene relación con esa idea de comunidad. De alguna manera también lo que se va a estar viendo es una idea de cultura más universal, que va a estar un poco opuesta al desarrollo de que uno nace con cultura, sino de la idea de qué desarrollamos nosotros sobre los aspectos biológicos o sobre los aspectos naturales que nos van a poder dar cuenta del paso de la historia, del paso de la transmisión de unos a otros, va a dar cuenta de ciertas corrientes que tienen que ver con el evolucionismo, de cómo ciertos grupos se pueden contraponer, ¿sí?, a otros en función de tomarlos como formas de vida diferenciadas por sobre una naturaleza específica. Esta idea de la cultura de corte universal en contraposición a, digamos, a la idea de la cultivación, nos va a dar cuenta de otros pueblos que poseen ciertos sistemas culturales. Esta idea va a dar paso a la investigación del otro, va a dar paso a la investigación de ciertos grupos, ¿sí?, en principio diferenciados por raza, un componente biológico muy fuerte, pero pensemos en los inicios de la antropología, y después el concepto de raza obviamente va a ceder ante el concepto de etnia como grupo diferenciado con ciertas características específicas que van a tener relación con la naturaleza, pero que no van a estar determinadas biológicamente. Pero de alguna manera lo que estamos viendo es cómo este concepto de cultura va a ser abarcativo de toda la humanidad y nos va a dar la posibilidad de encontrar ese objeto de estudio, ¿sí?, para la disciplina antropológica. De alguna manera, esta antropología que aparecía como el estudio del hombre en concreto, en conjunto, va a ir cediendo al estudio de las formas de vida específicas de los grupos étnicos. Y este paso del hombre va a ser paso del hombre como objeto general a la cultura, va a ser el paso de la antropología sociocultural, va a ser el nacimiento de alguna manera de nuestro objeto específico de estudio como disciplina, por lo cual no lo vamos a abandonar como categoría analítica. Las particularidades de un pueblo entonces van a poder pensarse como elementos comparativos a nivel universal, y vamos a empezar a ver que estos modos de vida que aparecen como diferenciados pueden tener ciertas particularidades en ciertos sentidos, de que hay elementos que no se van a repetir en otros, estos elementos exóticos que no se van a repetir en otros grupos humanos, pero también vamos a encontrar regularidades, vamos a encontrar que hay prácticas relativas a la unión de dos personas con fines procreativos y de herencia que se van a repetir. Entonces encontramos por ahí en el matrimonio un universal cultural. Vamos a empezar a ver cómo juegan ciertos elementos dentro de los modos de vida en culturas, en grupos étnicos específicos, y de alguna manera vamos a estar dando forma a lo que es la antropología como disciplina científica. Entonces, pensando justamente en cómo se fue dando la cultura como objeto de estudio de la antropología y cuáles fueron las primeras formas de abordarlo dentro de nuestra disciplina, vamos a pensar justamente en una primera aproximación que tiene que ver con los principios positivistas de nuestra disciplina, que van a llegar hasta mediados del siglo XX. Vamos a entonces ver esta cultura como una idea englobante, como una idea de todo lo que hacen los seres humanos, ¿sí?, como una capacidad que tienen los seres humanos de realizar ciertas actividades
todos potencialmente podemos realizar cultura, todos potencialmente tenemos cultura, y entonces vamos a diferenciar esto como la cultura con mayúscula, que vendría a ser la capacidad del hombre de generar este tipo de conocimientos, normas, costumbres, modos de vida diferenciados, y que no va a tener que ver con una determinación biológica, es una capacidad que todos poseemos como miembros de esta especie Homo sapiens sapiens. Entonces, la cultura con mayúscula aparece como esto, indiferenciado, como un concepto más bien abstracto sobre la capacidad de los seres humanos. Mientras que las culturas van a ser aquellos que aparecen como objeto de estudio de los antropólogos, de cuáles son los modos de vida, las diferenciaciones, cuáles van a ser aquellos aspectos particulares que vamos a encontrar yendo a campo, que vamos a encontrar en los diarios de viajeros, que vamos a encontrar en las descripciones de los sacerdotes, que vamos a encontrar de alguna manera posteriormente, digamos, de manera metodológica a través del trabajo de campo, pero antes dentro de toda una serie de descripciones que nos van a ver cómo cada grupo étnico específico, cada pueblo va a tener diferenciadas ciertas costumbres, va a tener diferenciados ciertos modos de vida, perdón, y esto va a aparecer como la cultura. La cultura entonces va a aparecer como una suerte, Ariño la va a mencionar como una suerte de dignidad equivalente. ¿Por qué? Porque vamos a poner las pautas de comportamiento, las pautas culturales, en equivalencia de dignidad y respeto con respecto a otras pautas culturales. No vamos a jerarquizar. Entonces, va a haber una dignidad equivalente, que quiere decir que vamos a tener pautas que tengan la misma importancia. Y acá nos vamos a separar de ese concepto anterior que veníamos viendo de que cierta élite tiene y el resto no, y que puede ser cultivado o no, sino que vamos a tomar y analizar esas pautas culturales en función de el grupo específico y no en contraposición con los otros. Son pautas equivalentes con la misma dignidad, por lo cual una de las cuestiones más relevantes de esta etapa es la posibilidad de comparar pautas culturales y de la utilización del método comparativo en antropología. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda nuestra materia. La idea entonces es una forma de costumbres y de normas dentro de un grupo o pueblo con un valor diferencial y equivalente entre pueblos, que vale solo dentro de las explicaciones y del entendimiento de ese mismo pueblo, pero que de alguna manera van a ser externos a los individuos y que van a determinar su acción. Y esto es importantísimo porque tiene que ver con la corriente positivista de cómo las pautas culturales constriñen a los individuos marcándoles qué hacer. Esta va a ser uno de los axiomas, ¿sí?, positivistas más fuertes para entender la cultura, para entender cómo las pautas culturales moldean, guían y, bueno, para a quienes son más fuertemente positivistas, van a determinar la acción de los individuos. Es algo que se impone como norma, se impone como costumbre a los seres humanos. Entonces, esta definición sobre un aspecto universal que puede llegar a contemplar a la capacidad de todos los seres humanos en el mundo, y esta idea de la posibilidad de tener una investigación concreta sobre los modos de vida de culturas particulares, fue la que dominó la antropología hasta los años 50, y de la que surge la famosa definición de antropología de Edward Taylor. Esta definición es la que va a estar marcando el nacimiento de la antropología británica y que es la que va a movilizar de alguna manera el entendimiento de las pautas culturales. Entonces,
revisemos esta definición que dice que cultura, tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquiera otra aptitud y hábito que el hombre adquiere como miembro de la sociedad, agregando la idea fundacional de la antropología, la condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y de acción humanas. Hoy está un poco en desuso esta concepción de cultura por ser enumerativa, abierta, por no contemplar de alguna manera las relaciones que tienen estos conceptos y simplemente hacer una sumatoria de elementos, pero de todas maneras fue el puntapié inicial para darle un objeto claro de estudio a una disciplina que todavía estaba en sus inicios. Entonces, para continuar con este análisis de lo que es el concepto de cultura socioantropológico, vamos a volver a ver qué es lo que dice Ariño con respecto a este proceso, que dice incluye dos aspectos de la cultura. Sería el primero, un planteo ontológico como constitutiva de todos los seres humanos, que veíamos en este aspecto universal, y un planteo fenomenológico que tiene que ver con la manifestación histórica de esta posibilidad o de esta capacidad que tiene el ser humano. De alguna manera, lo que vamos a empezar a ver desde este inicio de la antropología y después de lo que plantea Taylor, va a ser esta posibilidad de anclar la cultura al método etnográfico pensado para las sociedades simples y las sociedades simples, entre comillas, no sabemos la complejidad que tienen estas sociedades pequeñas, pero lo que constituía el análisis clásico de la antropología se las denominaba como si fueran sociedades simples por la cantidad de personas, por ser ágrafas, el conocimiento cara a cara, etc. De alguna manera, este vuelco a lo que son las comunidades primitivas, en palabras también de Ann Sweetler, van a hacer que se tome a la cultura como un aspecto integrador. De alguna manera, la cultura aparece como manifestaciones homogéneas, armónicas, uniformes, como que fueran la cultura de ciertos grupos, con una suerte de énfasis en estos grupos como una suerte de integración. Los valores son compartidos, la cultura tiende a la armonización del grupo, hay una suerte de teoría, ¿sí?, que va a estar montándose sobre esta idea de la cultura, que va a ser el funcionalismo. La cultura tiende al orden, tiende al funcionamiento correcto de todos los aspectos de una sociedad para que en conjunto consigan suplir todo lo que necesitan para sobrevivir y para continuarse y reproducirse como sociedad en conjunto. De alguna manera, entonces, Ariño lo que va a estar mostrando es que este todo homogenizador de la cultura va a ser el primer aspecto a tomar en cuenta para poder analizar cómo los antropólogos tomaban este concepto. Asimismo, podemos ver que desde el momento en que la antropología inicia, hay una escisión entre dos corrientes, entre dos escuelas, ¿sí?, para decirlo como lo trabajan los autores, que tienen que ver con lo que fue la escuela británica, más cerrada a lo que son las estructuras sociales, y la escuela cultural americana, que es como que está más centrada en el análisis de las culturas como todo en función de su supervivencia. Más allá de estos planteos generales, vamos a encontrar que la cultura va a tener
como concepto, hasta los años 70, una diseminación y una proliferación de visiones que no van a estar del todo unificadas. Ya cuando se empiezan a hacer los primeros planteos, vamos a encontrar más de 160 definiciones diferentes de cultura en los manuales de antropología, de quienes Kroeber, por ejemplo, y Kluckhohn son aquellos que van a mencionar, digamos, o van a listar de alguna manera estos conceptos o estas formas diferenciadas de ver la antropología. Lo que vamos a estar encontrando son, de alguna manera, bloques bloques que van a aglutinar estos conceptos de antropología, y vamos a encontrar 6 grandes bloques que son aquellas definiciones que son más bien descriptivas, enumerativas. Hay un segundo bloque que son las definiciones históricas. Las definiciones del tercer bloque van a ser normativas. Hay un bloque de definiciones tendientes al aspecto psicológico, un bloque de conceptos relativos a las estructuras y un bloque que tiene que ver con la génesis de la cultura o un aspecto genético, decían los autores. Vamos a ver cada uno de ellos para ver cómo están pensados estos bloques y a qué hacen referencia. Dentro de este primer grupo, las que tienen la clasificación de definiciones enumerativas tienen que ver con aquellas que primero comparten esta idea ontológica de que todos la cultura como universal, pero también la idea de la enumeración de rasgos o elementos constitutivos de la cultura, como bien lo hizo Taylor y después también lo replica Boas, ¿no? Franz Boas, de la antropología cultural norteamericana. De alguna manera lo que van a hacer es ver qué rasgos relacionados o qué rasgos a modo de enumeración podemos encontrar dentro de la cultura a fin de poder tener una serie de elementos, una cultura como objeto que nos permitan clasificar, ordenar y comparar. Dentro de este grupo también podemos encontrar 2 definiciones como son la de Malinowski y la de Raymond Firth. Malinowski dice: la cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos, técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura. Y Raymond Firth va a decir: la cultura comprende los artefactos heredados, los bienes, los procesos técnicos, la organización social, las ideas, hábitos y valores. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos con estas definiciones es inventariar la cultura. El segundo grupo estaba relacionado a la concepción histórica o las definiciones que tienen una concepción histórica, que tienen que ver con la historia de los pueblos o la relativa herencia social de los pueblos como aspecto particular de cada pueblo, ¿no? Como término total, la cultura sería el total de la herencia de ese pueblo que viene acumulada y que se transmite de alguna manera a las personas o a los grupos que los continúan. El tercer grupo serían los conceptos o aquellas definiciones que son normativas, que van a estar enfatizando los modos de vida distintivos de unos grupos por sobre otros y que tienen que ver con la apropiación de ciertas reglas de conducta, el origen de los valores, las ideas abstractas que van a guiar aquellos aspectos de comportamiento, pero que van a ser compartidos por todos como parte de ese grupo. Entonces van a ser aquellas reglas a cumplir que van a estar de alguna manera influyendo o determinando las acciones de los individuos, ¿no? Dentro de este grupo podemos encontrar definiciones como la de Giddens, que dice que la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben seguir. Parece también dentro de este grupo encontrar aquellas definiciones de cultura que la trabajan como modos de vida, porque estos modos de vida van a ser diferenciados en función de estas normas y de estas reglas
y formas de actuar compartidas, ¿no? El último grupo que vamos a analizar en este bloque es el psicologista, que tiene que ver con los procesos de apropiación de esas normas o en la función de cómo los seres humanos se organizan para la satisfacción de necesidades y que tiene que ver con la mediación, ¿sí?, de las ideas en el proceso constitutivo de los grupos. Esta mediación de ideas va a ser pensada como forma de resolver problemas, como formas de apropiación de la resolución de la conducta y cómo va a estar esa relación entre las ideas, normas y valores en la apropiación de cada uno de los seres humanos en las conductas particulares. Entonces va a haber una relación entre la forma en que cada grupo va a dar o cómo va a dar contenido y respuesta conductual a esas normas y a esos valores que se supone son compartidos por todos. De alguna manera hay una suerte de relación de este último grupo con lo que son las ideas de personalidad, que es una rama que después va a ser como una rama de la misma antropología que se llama cultura y personalidad, que la habrán trabajado en otras materias, pero de alguna manera tiene que ver con justamente cuáles son en el orden de las instituciones la relación entre la conducta y una personalidad más o menos compartida por los miembros de ese grupo respecto a las acciones individuales. Entonces tenemos una personalidad básica, supuestamente para esta corriente, que va a ser compartida por los individuos en la medida en que se relacione una forma de crianza, una forma de aprender estos valores y una forma conductual específica. Entonces las dos últimas formas que habían hecho o con las que habían aglutinado estas 106 o habían dividido estas 160 definiciones Kroeber y Kluckhohn tiene que ver con las formas estructurales de concebir la cultura, o sea, cómo organizamos esa serie de elementos en un todo complejo, en una suerte de, para Benedict, complejo cultural, que las relaciones, teniendo en cuenta que estos aspectos por sí solos no tienen ningún tipo de valor, sino que tienen sentido, cada uno de estos elementos de la cultura tiene sentido en función de un todo y van a ser un sistema dinámico e interrelacionado. De alguna manera, estos conceptos estructurales lo que van a estar armando, nos van a estar hablando de la composición compleja de todos los elementos que organizan esta cultura, desde la personalidad, la norma, los valores, pero también sus aspectos materiales y el aspecto por ahí simbólico que va a estar por detrás de todos ellos. De alguna manera vamos a leer: cada cultura es un todo integrado que tiene su propia configuración, es una determinada configuración de pautas de pensamiento y acción que modelan las conductas individuales, como un ente que delimita su campo de acciones y expresiones en los miembros de una sociedad. Entonces, interrelaciona comportamientos aislados con sistemas simbólicos. Finalmente, el último bloque que estos autores habían propuesto tiene que ver con la génesis o el aspecto genético de la cultura, que tiene que ver con cómo aparece o cómo se desarrolla la cultura en los seres humanos, y tiene que ver con la capacidad de simbolización, tiene que ver con la transmisión de resultados, el aspecto material y las herramientas. De alguna manera, Harris va a decir: la cultura alude al cuerpo de tradiciones socialmente adquiridas que aparecen de forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los antropólogos entonces hablan de una cultura humana, se refieren al estilo de vida total socialmente adquirido de un grupo de personas, formas recurrentes de pensar, sentir, actuar. Entonces, como la capacidad simbólica de alguna manera está mediando en las manifestaciones culturales. Son formas distintivas de clasificar entonces un abanico de posibilidades que se dio hasta los años 60.
Entonces, para ir cerrando, lo que van a proponer Kroeber y Kluckhohn es una definición que sea un poco más abarcativa y que va a resumir de los años 70 cómo se va a estar observando la cultura desde la antropología norteamericana. Así lo que vamos a hacer es pensar que la cultura, para estos autores, consiste en pautas de comportamiento explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos, constituyendo el patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos. El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales, es decir, históricamente generadas y seleccionadas, y especialmente los valores vinculados a ellas. Los sistemas de cultura pueden ser considerados por una parte como productos de la acción y por otra como condicionantes de la acción futura. La cultura entonces va a ser un fenómeno de alguna manera condicionante de las actividades humanas previas a la acción y posteriores a la acción, lo cual vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, la cultura no puede ser confundida con otros elementos de la realidad y aparece como un objeto en sí mismo, que este es uno de las cuestiones más importantes para nuestra disciplina. ¿Qué aparece después de esto? ¿Qué es lo que presenta Ariño y por qué nosotros vamos a continuar un poquito más con el análisis de la cultura? Aparece la necesidad de cuestionarse esta idea de cultura como integración, aparece la vuelta o de alguna manera de la mano con la desaparición del objeto de estudio de las relaciones que tenían que ver más que nada con los grupos aislados, primitivos, ágrafos, la expansión del sistema capitalista y del sistema colonial, aparecen cuestionadas las ideas de cultura como integración o cultura como sistema homogéneo de ideas, o ese todo complejo aparece avanzado o cuestionado desde la cultura occidental. De alguna manera, las críticas a la imposibilidad de notar el cambio, las críticas a la ausencia del occidente en las etnografías, las críticas a poder hablar de grupos enteros, de grupos étnicos como si fueran un todo aislado, ¿sí? Empiezan a hacer agua en las mismas concepciones de cultura. Necesitamos una idea de cultura que pueda dar cuenta del cambio, que pueda dar cuenta de las tensiones y manifestaciones políticas internas, que pueda dar cuenta de la ebullición de la descolonización y de lo que son los procesos de intercambio o de fricción interétnica, ¿no? De relación entre culturas que no estaban presentes en estas nociones de cultura que fuimos analizando. Así que en el posterior bloque vamos a ver cómo incorporamos de alguna manera el cambio, cómo incorporamos la política, cómo incorporamos estas cuestiones que aparecen con la poscolonialidad. Una de las cuestiones que tenemos que hacer un poco hincapié en este momento y relativo a lo que vamos a trabajar como materia tiene que ver a la concepción de cultura como sistema. Uno de los exponentes más importantes de esta idea de cultura como sistema no fue un antropólogo, sino fue un sociólogo, Talcott Parsons, que dentro de sus análisis partía del problema del orden, ¿no? Tratando de ver cómo se integran en sociedades específicas cierta interrelación entre los valores y los modos de acción. Entonces lo que él va a proponer es patrones culturales de comportamiento, y estos patrones culturales de comportamiento van a ser la base para pensarla en forma de sistemas. La idea entonces de sistemas culturales tiene que ver con ciertas características. Va a estar dado por la organización de valores, normas y símbolos que van a guiar las elecciones hechas por los autores y que van a limitar los tipos de interacción que ocurren entre los actores. Un sistema no es un sistema empírico, sino una abstracción de los elementos del sistema que pueden funcionar como entes separados, pero que en realidad están integrados en un sistema con un grado de consistencia y que son
aparecen como la abstracción de estos sistemas y que efectivamente van a estar interrelacionados para formar sistemas de valores, de creencias y de símbolos expresivos. De alguna manera es una vertiente cultural que no tiene existencia empírica en sí misma, sino que va a estar dado como una abstracción de las posibilidades que tiene una. En tensión con Parsons, Ariño nos va a proponer ver cuáles son las diferencias que aparecen con un autor que es bastante importante para la antropología, que es Clifford Geertz. Geertz lo que va a estar tratando de trabajar es cómo la integración en los sistemas culturales, y acá se separa completamente de Parsons, aparecen también como signos de conflicto y de tensión. De alguna manera no va a estar, van a ser sistemas, ¿sí?, de símbolos y valores que van a ser históricamente determinados, son socialmente repetidos o mantenidos y van a estar individualmente aplicados. Entonces ahí vemos como las tres escalas, ¿no?, que van a dar como un marco mucho más potente para el análisis cultural o para el análisis de los grupos étnicos. De alguna manera, él va a estar diciendo que el cambio cultural, o sea, las transformaciones culturales, y acá vamos a ingresar uno de estos aspectos que yo les decía que era fundamental para poder entender las diferencias con los otros conceptos de cultura, es la posibilidad de pensar el cambio, de poder pensar la articulación y las transformaciones, especialmente en un mundo en ebullición. Geertz la va a proponer o va a proponer el cambio en función o con la metáfora del pulpo, ¿no?, con algunos avances y retrocesos y con una suerte de, imagínense, esta idea de tentáculos que van, vienen y demás. Dice, la cultura se mueve también a la semejanza de un pulpo, no en armoniosa sinergia concertada entre las partes con el todo, sino con movimientos inconexos de una parte que luego está otra más adelante, cuya parte efecto acumulado de alguna manera determina el cambio de dirección. Sin embargo, uno de los motivos principales de investigación o de los focos principales de investigación para Geertz y por el cual se lo recuerda es por ver cómo en ciertos sistemas o conjuntos de símbolos, ¿sí?, se podía dar esta diferenciación entre culturas y podíamos ver pueblos enteros en función de la manifestación de sus visiones del mundo y de sus valores de manera de representación simbólica. Entonces, Geertz empieza a trabajar o profundizar el análisis de la cultura en función de la vehiculización de significados que ésta traía y cómo nosotros podíamos, de alguna manera, como científicos, leer la cultura como si fuera un texto derivado de la comprensión de los símbolos que estaban detrás, que eran compartidos por todos los miembros de ese grupo. Alguna forma de poder leer este texto tiene que ver con el análisis hermenéutico, o sea, cómo podemos desentrañar los significados de esta cultura en función de estos elementos simbólicos que están de atrás. Ahí aparece esta idea de urdimbre o trama de significaciones donde cada uno de esos elementos se va integrando a manera de tejido, ¿sí?, que forma un todo complejo, pero que nosotros podemos leer y podemos interpretar de forma hermenéutica. De ahí que hay una segunda mediación también en lo que el investigador puede leer de esa teoría en función de un contexto. Así texto y contexto se volverían la misma cultura o la cultura misma. De alguna manera hay una tercera mediación cuando el autor o el investigador escribe, ¿sí?, una narración sobre esa cultura, que sería una tercera forma de leer, interpretar. De todas maneras, una de las críticas que se le hace a Geertz justamente es que en esta interpretación del texto y contexto deja muy poco lugar para la idea de cambio. Y esta metáfora del pulpo se pierde, ¿sí?, a posterior en la lectura o en sus descripciones densas.
Antes de ir a los planteos postcoloniales, lo que vamos a poder analizar es una de las últimas corrientes que tiene que ver con el análisis de la conflictividad y del poder en los estudios de la cultura, que va de la mano con lo que son por ahí la lectura desde la antropología de los planteos marxistas. De alguna manera, esta idea de la producción material, ¿no? Y pensar cómo podemos establecer estas ideas en los diferentes grupos étnicos, vemos que la derivación de la producción material está de alguna manera dada sobre la existencia de ciertos planteos o constitutivo de ciertos planteos simbólicos. Uno, al hacer una canoa, al hacer o a tener, digamos, tratar de constituir sus modos de subsistencia o de existencia, tiene por detrás ciertas ideas o ciertas valoraciones. De alguna manera, estos autores, dentro de los cuales podemos incluir a Solens, van a estar pensando cómo se relaciona cultura material y sistemas o procesos simbólicos en función de unas relecturas del marxismo. Para estos autores, valor de uso, valor de cambio tienen una significación cultural detrás. ¿Qué es lo que nosotros damos como importante o a qué le damos utilidad o cómo podemos poner en marcha nuestra fuerza de trabajo como para poder establecer? Tiene que ver con qué damos como útil o como valioso que está integrado dentro de los sistemas culturales de cada sociedad. Entonces, si hay o no necesidad o si nosotros podemos constituir una cultura en función de lo que necesita, esta necesidad primeramente es cultural y esta necesidad cultural va a estar dando si nosotros trabajamos 3 horas como la sociedad de la abundancia o podemos trabajar toda una vida para conseguir cosas que no vamos o para satisfacer necesidades que son infinitas. Pero esto de todas maneras vuelve a darnos una mirada sobre qué relación tenemos entre lo material y lo simbólico. Podemos, como Engels, ubicarnos solo desde el plano simbólico y esta es una de las cuestiones que estos autores negarían rotundamente. Lo que aporta por ahí Ariño para pensar esta última etapa dentro de la antropología es lo que aparece como movimientos postcoloniales y toda una suerte de pensamiento con respecto al poder, la dominación y las realidades. Primera cuestión que se va a poner a discutir es la antropología de las sociedades aisladas o la antropología de las sociedades cerradas o con fronteras cerradas va a estar totalmente ausente en esta época y no vamos a encontrar casos que no tengan relación con la cultura occidental o que sean híbridos. Y vamos a ver todo un desarrollo de la antropología sobre la hibridación, el contacto cultural, el contacto interéctico, la fricción, pero nos va a devolver al concepto de cultura que estamos viendo o en qué ponemos énfasis cuando hablamos de cultura. De alguna manera lo que podemos empezar a pensar es en ciertos avances en la idea de la heterogeneidad, la idea del cambio, la idea del poder, la desigualdad. Podemos empezar a ver fronteras abiertas, el análisis, como por ahí lo plantea Rosaldo, de ciertas interacciones, de ciertos valores que se van a estar poniendo en oposición y realmente la heterogeneidad de ideas y pautas culturales. Así el autor expone, aunque muchas caracterizaciones continúan suprimiendo las zonas fronterizas, las culturas humanas no son coherentes ni siempre homogéneas. Más a menudo de lo que nosotros creemos, nuestras vidas cotidianas están cruzadas por zonas limítrofes, bolsas, erupciones de todo tipo. Las zonas fronterizas frecuentemente se convierten en sobresalientes alrededor de frentes tales como la orientación sexual, el género, la clase, la raza, la nacionalidad, la edad, la política, el vestido, la alimentación, junto con nuestros yos transparentes, la perspectiva cultural, deben ser consideradas no como zonas transicionales, sino como espacios de producción cultural que requieren investigación. De alguna manera nos están proponiendo un análisis de la cultura de culturas que son completamente heterogéneas, pero no como desviaciones
o errores, sino como constitutivas de la misma cultura. Y ahí radicaría la diferencia con el resto de las concepciones que veníamos analizando. Bien, finalmente, dentro de las líneas de los estudios antropológicos con respecto a la cultura y esta idea de la integración entre el conflicto, el poder, el cambio y demás, Ariño va a decir, bueno, hay dos últimas líneas de investigación o líneas de profundización de lo que son los aspectos culturales que tienen que ver con la semiótica como campo específico que va a apropiarse del concepto de cultura en función del análisis de señas, símbolos y signos, ¿no? Con sus significaciones, y después la relación entre naturaleza y cultura, que va a derivar por ahí en las cuestiones de observación de género, en función de lo que son la ecología, cultura y ecología, en función de lo que son las adaptaciones al medio de los seres humanos, el posicionamiento del ser humano con respecto, en confrontación con otros animales, pueden adquirir conocimientos, transmitirlos, ¿no? ¿Qué nos hace específicos la cultura? Y que va a estar tensionando para mí todo el desarrollo de la antropología. La tensión entre naturaleza y cultura es uno de los aspectos de los cuales no nos vamos a desligar jamás si nos pensamos como antropólogos. Finalmente, lo que Ariño va a proponer es una serie de características que tienen los conceptos de cultura que más o menos podemos evidenciar como una lista compleja. Ahí vamos leyendo que para Ariño las características más relevantes del concepto antropológico es que es bidimensional, va a tener un carácter ontológico y un carácter fenomenológico, de alguna manera va a ser inclusivo porque va a producir sentido, aunque no sea englobante porque no va a producirlo para todas las actividades humanas. La lista de elementos que tiene que tener la cultura para Ariño va a ser entonces, la cultura va a ser constitutiva, los seres humanos por naturaleza necesitan complementarse, el desarrollo biológico y cultural son uno en el proceso de hominización. La cultura consiste en un sistema de símbolos, de información transmitida por aprendizaje social y no por memoria genética. Va a haber un proceso de aprendizaje universal e inclusiva, como veíamos, la cultura va a ser colectiva y pública, se va a expresar en forma institucionalizada, va a ser objetiva, no va a consistir meramente en el aprendizaje individual, sino que cada persona va a montarse sobre información que es parte del grupo y transmitida por el grupo, por lo cual la cultura va a ser compartida. ¿Sí? La cultura va a ser aprendida y no genética, va a ser práctica, es una actividad, va a mediar nuestros comportamientos. Podemos ver la cultura a través de los comportamientos, a pesar de que la cultura va a ser plural, van a haber tantas culturas como seres humanos existan, porque los grupos, ¿sí?, humanos van a estar dando pautas coherentes, aunque sean políticamente en choque, de sus aspectos en contraposición con otros. De alguna manera la cultura es relativa, hace referencia a un grupo concreto, que es lo que veníamos diciendo. Entonces, no hay una ponderación entre las actividades, ante las actividades o las pautas culturales, todas se toman como equivalentes, por lo cual las culturas son inconmensurables. Entonces, de alguna manera, la cultura es históricamente particular y debe ser investigada empíricamente. La relación entre cultura y sociedad se toman como de alguna manera integrada, pero como la cultura, ¿sí?, ha sido pensada también, y en esto último lo que hablábamos de las discusiones con las teorías postcoloniales y en función de la separación entre países, grupos étnicos, la hibridación, el mundo, el cambio, el conflicto, la teoría, por ejemplo, de la complejidad de Edgar Morin, la cultura ya no va a ser tomada como integración, sino que puede ser tomada como
integrada, tomada como parte integral del conflicto, y el conflicto aparece como inserto en la trama cultural dentro de la cultura y no como algo externo a erradicar. De alguna manera lo que aparece también pensado desde estos otros o desde estas otras formas de entender la cultura es que el cambio y la complejidad son parte integral del concepto de cultura y no son partes separadas. Bien, entonces lo que va a proponer Ariño finalmente va a ser un análisis multidimensional o un concepto multidimensional de cultura que de alguna manera va a incorporar también todo lo que son todas las que aparecen como últimas corrientes de la cultura en el pensamiento sociológico, incorporando también la teoría de Bourdieu. Nosotros no podemos, en un aspecto corto de tiempo, nosotros no podríamos estar trabajando porque la teoría de Bourdieu necesita una explicación aparte y necesita un proceso de maduración y de conceptos. Es una teoría que se entiende en sí misma, pero que necesita mucho para poder entenderse. Pero sí plantear como último apartado para este video sobre cultura, entender que podemos incorporar de esos aspectos cierta relación entre variables, desde su aspecto ontológico, desde su aspecto fenomenológico y desde la variabilidad del poder y la diferenciación a partir de la cultura. La cultura tiene un aspecto de separación y de diferenciación hacia adentro de los mismos aspectos o hacia adentro de los mismos grupos sociales, que es un poco esto lo que está marcando Bourdieu. La cultura no es homogénea ni pareja, pero no en el sentido de que haya diversidad y variabilidad, sino que combina aspectos de capitales diferenciados y de poder distribuidos dentro de la sociedad. Los elementos culturales aplican o tienen un componente de poder y un capital diferenciado por grupos. Entonces hay una jerarquización también de ciertos valores culturales, hay una jerarquización de normas culturales pensadas no simplemente en marcar que existe heterogeneidad o variabilidad, sino que cada uno de estos elementos contiene en sí luchas específicas, contiene en sí ciertos aspectos de conflicto y de poder. Y todo eso lo podemos analizar en conjunto. Entonces, una dimensión ontológica, una dimensión fenomenológica, una diferenciación de poder y de capitales hacia adentro de los grupos humanos, y como aspecto sociohistórico, y la posibilidad de ver cómo los individuos dentro de esto van a estar capacitados para actuar y para cambiar la cultura desde adentro. Desde este tipo de análisis o los últimos análisis culturales, y uno de los que va a proponer también Ariño, es pensar de alguna manera no una cultura como como constrictiva o determinante simplemente de afuera, sino la relación entre las estructuras y la posibilidad de acción de los individuos, entre los cuales también va a entrar Giddens. Entonces pensemos esto: individuos capaces, con capacidad de acción, que tienen culturas determinadas y que pueden actuar. Uno de los últimos planteos también que se había visto era la cultura como caja de herramientas, que es uno de los planteos que va a realizar Ann Swidler, de cómo nosotros tenemos ciertos elementos culturales alrededor nuestro y de alguna manera podemos agarrar y utilizar alguno de estos elementos en función de los estímulos y de las relaciones con otros. Son formas de entender la cultura que van a estar tratando de saltarse las limitaciones de los conceptos anteriores. Este último tiempo, entonces, o los autores contemporáneos, lo que van a tratar es de conjugar todos estos aspectos en algún tipo de concepto multidimensional, que vea la heterogeneidad, que vea el poder, que vea la variabilidad, pero una variabilidad jerarquizada, y que pueda entender al individuo con capacidad de acción y no simplemente como una persona que repite pautas o que está actuando como autómata. Entonces, estos últimos tiempos, Bourdieu, Giddens, Swidler, María Luz Morán
y otros autores, incluso, digamos, autores contemporáneos a la antropología argentina, lo que están buscando es utilizar la cultura desde un concepto multidimensional. Y con eso nos quedamos. Agradezco a todos que nos hayan seguido en este recorrido por la cultura. Les dejo con unas últimas, digamos, con la posibilidad de que tengan la bibliografía, o sea que yo me despido ahora, pero les dejo con la bibliografía y nos vemos en la próxima bloque teórico de la materia Sistemas Socioculturales Comparados de la Universidad Nacional de Misiones. Yo soy Lucía Mabel Fretes, así que seguimos tratando de desentrañar estos conceptos que son básicos para entender nuestra materia.